Hola amigos y amigas, bienvenidos a este primer curso de Arduino desde cero. Estoy muy contento de poder compartir esto con ustedes. Estamos todos aprendiendo juntos y juntas. Eh, y bueno, quería presentarles un poco los elementos que vamos a usar. Primero que nada, esta es la estrella, el Arduino. Vamos a trabajar con Arduino Nano. Eh, la funcionalidad es muy similar al Arduino Uno, que es el más común, que se los presento también. Este es el Arduino Uno. Y este es un Arduino Mega, que tiene un poco más de potencia y una mayor cantidad de entradas y salidas. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué se trata este asunto? Básicamente, se trata de manejar señales e informar sobre estas. Por ejemplo, si uno quiere medir la humedad de una maceta y prender una bomba para regarla cada vez que está seca, lo puede hacer con estos dispositivos y tiene que crear un programa para hacerlo. Si uno quiere crear una estación meteorológica, medir variables del entorno y enviarlas a un servidor web para luego poder ser utilizadas como datos para estudios, lo puede hacer con estos dispositivos. Son dispositivos muy económicos, son fáciles de programar. eh, de hecho, el Arduino fue creado para facilitar a personas que no tenían gran experiencia en programación de estos controladores que son el cerebro, digamos, del Arduino, para poder facilitarles a estas personas como nosotros eh, el aprovechar estos microcontroladores, ¿no? Eh, entonces, quiero presentarles algunos aparatos. Este es el famoso LED. Eh, es un foquito, por decirlo de alguna manera, tiene algunas particularidades. De hecho, muchos de ustedes ya saben de qué se trata. Y lo vamos a usar porque tradicionalmente, cuando uno aprende a programar Arduino, lo primero que hace es prender y apagar la lucecita. Y se usa con una resistencia porque este LED se puede dañar si le damos todo el voltaje que tiene posibilidad de botar el Arduino, que son 5 voltios, eh, pero es mucho para él. Entonces se usa una resistencia que baja esa carga. Eh, el Arduino tiene varios pines que se pueden usar como entradas y salidas de información. Y esta información es digital o analógica. Cuando decimos que es digital, es como decir que es un 0 o un 1, como decir que es un sí o un no. Eh, entonces, cuando hay voltaje es sí, cuando no hay voltaje es no. Pero la analógica tiene un rango. Entonces, uno puede decir, está al 50%, está al 25%. Esa es la particularidad de la analógica. Entonces, todos los pines marcados con D, empezando por D0 y D1, pero esos tienen una particularidad, pero luego vienen D3, 4, así, hasta el 12 a este lado y el 13 que está al otro lado, todos son digitales, 1, 0. Y luego tienes acá del A1 a la 7 eh, pines que pueden ser usados como ingreso de datos analógicos. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, este sensor, a mí me gusta mucho este sensor para, para aprender, porque es un sensor que tiene una salida digital y una analógica. Es un sensor de humedad. Lo pones en una maceta, lo pones en la tierra y te dice cuál es la humedad del suelo. Lo interesante es que te puede decir la humedad es tanto por ciento, usando una salida analógica. En realidad no te dice tanto por ciento, te da un voltaje y ese voltaje tú lo conviertes a a un valor, porcentaje o en el índice que tú quieres usar para la humedad. Pero también te puede decir
llegó al tope, está muy seco, hay que regarlo. O sea, no te dice todo eso, te dice ya llegó al tope de lo seco que puede estar y te manda una señal. Eso, señal, es 0 o 1. ¿Está seco o no está seco? No está un poco seco ni muy seco. Esa es la analógica. La analógica es la que te dice cuán seco o húmedo está. La digital te dice, ¿está seco? No está seco. Entonces, tiene un controlador al medio, ¿no? Este controlador está conectado por un lado al sensor y por otro lado va conectado en este caso al Arduino. Al controlador debemos alimentarlo con una salida de corriente que proviene del Arduino. Aquí está el positivo, el negativo. El siguiente pin dice DO. ¿Qué quiere decir? Digital Output. Este te dice, ¿está seco? No está seco. Y cuándo quieres que te dé esa alerta según el porcentaje de humedad que tenga la Tierra, tú lo determinas físicamente con este potenciómetro. ¿Correcto? Y el otro sí es analógico. Este último, que he conectado con un cable naranja, es analógico. Este sí te dice, usando un voltaje mayor o menor, qué tan húmeda está la Tierra. Entonces aquí tienes los dos tipos de pines y eso vamos a usar para aprender a leer ese tipo de información. Finalmente aún no. Hay más pasos después de esto, pero les presento un módulo Bluetooth. Este módulo Bluetooth uno lo conecta al Arduino y puede utilizarlo para hacer una comunicación inalámbrica, por ejemplo, con un celular. Vamos a aprender a usar esto. Y aquí tenemos un servo, es un motor que se coloca en la posición que uno le indique, con un tipo de señal que producen los pines digitales, algunos de los pines digitales del Arduino, que envía una señal de voltaje, no voltaje, pero con una frecuencia determinada, la prende y la apaga con una velocidad determinada, y eso le permite a este motor saber cuál es la posición en la que se tiene que colocar. Antes de presentarles los elementos del último paso, quiero presentarles la base de todo. Esto es un protoboard. Es simplemente una herramienta que facilita las conexiones cuando estamos probando y jugando con esto. No está pensado para ir a un aparato que ya está en producción funcionando, sino más bien para que uno pueda, con facilidad, sin tener que soldar, probar y armar y experimentar, que es lo que creo que todos queremos hacer. Entonces, uno puede montar el Arduino aquí, ¿no? De esta manera. Y el protoboard es básicamente una tabla de conexiones. Voy a señalarlo con esto, ¿no? Todas estas líneas, ¿no? De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, están conectadas. Entonces, si yo quiero conectar, digamos, que yo quiero conectar este con este, puedo ponerlo uno aquí y el otro en la misma fila, en la misma línea. Ahí están conectados. Si yo pongo uno al lado, no está conectado. Lo pongo inmediatamente al costado, pero en otra fila, no están conectados. Otros que sí están conectados son toda esta que está marcada con negativo y toda esta que está marcada con positivo. Tenemos a los dos lados. Eso está pensado para poner aquí el ingreso de corriente y poder conectar acá fácilmente cualquier cosa que necesite corriente. Puedes utilizar 5 voltios acá y 3 acá, dependiendo de cómo lo alimentes. Esto es el protoboard. Trabajamos con este tipo de cables jumpers. Este extremo se llama macho porque entra en los conectores. Este se llama hembra y pueden conectarse de la siguiente manera.
Tenemos este que es macho-hembra, este que es macho-macho y este que es hembra-hembra. Y dependiendo de qué es lo que necesitamos conectar, vamos a usar uno u otro tipo de cable. Y finalmente quiero presentarles esto, es muy interesante, es una ESP32CAM, es un controlador similar al Arduino por sí solo, podría funcionar sin Arduino. Tiene una cámara, un flash, una ranura para una tarjeta SD para guardar memoria, tiene Wi-Fi y tiene Bluetooth y tiene un controlador. Tiene todo. Esto por sí solo tú lo puedes programar para hacer un servidor web que te mande las señales de la cámara. Y puedes conectar varias cámaras para crear una red de cámaras de vigilancia. Que básicamente es lo que vamos a hacer. Yo quiero que probemos varios tipos de conexión entre dispositivos y por eso quiero que lo conectemos al Arduino en el ejercicio final y que el Arduino lo conectemos a un celular por Bluetooth y el Arduino, o sea, el Arduino reciba del celular la información del tipo de conexión de red y se lo pase a este por cable y este se conecte luego a la aplicación por Wi-Fi usando esa información de red. Eh, es una vuelta que solamente quiero hacer para aprender, porque en realidad uno podría hacer esto solo con este aparato sin el Arduino. Y bueno, espero que estén tan entusiasmados como yo y que esto pueda ser una experiencia positiva para todos y que aprendamos juntos. Gracias.